El día de hoy vamos a avanzar dos temas, tema 2 y tema 3, porque son temas relativamente cortos, además de que en el tema 2 están incluidas algunas cosas que ya vimos en el tema anterior. Este tema se denomina clasificación genética y bacteriana. ¿Qué vendría a ser la materia que estamos llevando? La bacteriología no es más que una rama de la microbiología, un pedacito, que estudia las características de forma, función, organización taxonómica y las enfermedades que producen las bacterias tanto en el ser humano como en los animales. Las bacterias fueron descritas por primera vez por un naturalista llamado Anton van Leeuwenhoek. Por ello es que ustedes tienen que tratar de absorber lo más que puedan en bacteriología, porque cuando llevan microbiología recuerdan de nuevo bacterias, pero ya no lo vuelven a llevar, sino que como ya lo conocieron, lo que hacen es poner en práctica todos los conocimientos adquiridos, porque microbiología involucra parasitología que ya vieron, bacteriología que estamos viendo ahora, y micología y virología que lo ven el semestre siguiente. Con respecto a la clasificación bacteriana, esta no es más que el ordenamiento de los microorganismos en grupos taxonómicos, se denominan, de acuerdo a alguna semejanza o a la capacidad de interrelacionarse entre sí. Estos se clasifican en que lo más pequeñito se denomina especie, lo que le sigue género, más grande la familia, más grande el orden, más grande la clase, más grande la división y lo más grande es el reino. Ahora yo no necesito que para cada bacteria, porque cada bacteria es diferente, ustedes se aprendan especie, género, familia, orden, clase, división y reino, porque ni yo me las sé. ¿Qué necesito que aprendan? Este orden, ¿ya? Que empieza en especie, que la especie vendría a ser un grupo de microorganismos que cumplen características comunes entre sí. Un género es un conjunto de especies, una familia, un conjunto de géneros, un orden, un conjunto de familias, una clase, un conjunto de órdenes, una división, un conjunto de clases y un reino, un conjunto de divisiones. Entonces, si ustedes conocen este orden y conocen el concepto de especie, es simple que me puedan dar el concepto de cualquiera de ellos. Ahora bien, nosotros en bacteriología trabajamos con lo que se denomina el sistema binomial. ¿En qué consiste? En que el género va escrito siempre la primera letra con mayúscula y el resto va en minúsculas, y la especie va toda en minúsculas. Si lo escribo diferente está mal. Y el nombre, tanto género como especie, debe ir escrito en letra cursiva o en su defecto, si yo no puedo escribir en letra cursiva, letra normal subrayada. La clasificación bacteriana. Ya hemos visto algunas formas de clasificación, tenemos muchas opciones para clasificar a las bacterias. Hemos visto las clasificaciones de temperatura, por ejemplo, aquellas bacterias que requieren temperaturas bajas, que se llaman psicrófilas, menores de 20, las mesófilas, que requieren temperaturas intermedias, y las termófilas, que aguantan temperaturas elevadas, de acuerdo a las necesidades de pH. Los alcalófilos, pH altos, los neutrófilos, pH neutros, y los acidófilos, pH bajo, ácido. De acuerdo a las necesidades de oxígeno también, aquellas que requieren oxígeno para poder vivir, que se denominan aerobias, aquellas a las que el oxígeno les hace daño, que se llaman anaerobias, y las microaerófilas, que les dije que necesitábamos de un tarro de leche para poder colocar ahí las cajitas que sembramos, le ponemos la velita y al apagarse la vela por la falta de oxígeno al tapar la lata, me desprende dióxido de carbono en una concentración de un 5 o un 10%. También hemos visto su clasificación de acuerdo a la forma, que las dos formas más importantes que encontramos son los cocos y los bacilos, coquitos que son redondos, los bacilos que son bastones, espirilos que son de forma helicoidal y los vibriones que tienen una forma curvada, una forma de coma.
y de acuerdo a la pared celular que presentan, que se pueden clasificar en dos formas básicas, que son las gram positivas y las gram negativas, y la otra que hemos visto que es la ácido alcohol resistente. Tienen otras formas de clasificación. De acuerdo al metabolismo microbiano, tenemos tres tipos de clasificación. Aquellas que, de acuerdo a la obtención de carbono, tenemos los autótrofos, que son aquellos que obtienen el carbono a partir de dióxido de carbono. Luego están los heterótrofos, que obtienen el carbono de compuestos orgánicos, como por ejemplo la glucosa. Y los mixótrofos, que adquieren el carbono tanto de compuestos orgánicos como a través del dióxido de carbono. De acuerdo a la obtención de equivalentes reductores, tenemos los litótrofos, que son aquellos que mantienen la energía a partir de compuestos inorgánicos, y los organótrofos a partir de compuestos orgánicos. Y de acuerdo a su obtención de energía, tenemos los quimiótrofos, que requieren de compuestos químicos para obtener energía, y los fotótrofos, como su nombre lo dice, foto viene de luz, que obtienen la energía a partir de la luz. De acuerdo a la genética de la bacteria, lo mismo que básicamente vemos en el ser humano, existe lo que se denomina el genotipo y el fenotipo. Básicamente, ¿qué viene a ser el genotipo? Es la composición genética de la persona. Es decir, que nosotros podemos determinar el genotipo observando el ADN. En cambio, el fenotipo es una manifestación física de un rasgo o de alguna enfermedad heredada. ¿Cómo lo puedo observar? Simplemente al ver la apariencia externa de un organismo, en este caso de un microorganismo, la forma que tiene, el color que tiene, las características visuales. En cambio, el genotipo tengo yo que ver la molécula de ADN para ver cómo está formado. Esta genética bacteriana puede cursar con variaciones tanto fenotípicas como genotípicas. Las variaciones fenotípicas las hay debido a condiciones ambientales, a los cambios que puedan haber. Pueden haber variaciones de forma, de color en las enzimas o de acuerdo a qué tan patógenas pueden volverse. Y las variaciones genotípicas, que puede ser por dos mecanismos, uno que es la mutación y otro que es la transferencia de material genético, que lo habíamos visto ya en la clase anterior. Estas mutaciones, para comprenderlas, yo tengo que entender que existen dos tipos de bacterias. Las bacterias salvajes, que son aquellas que mantienen las propiedades originales, y las bacterias mutantes que han sufrido algún cambio y por ello ya no son salvajes. Estas mutaciones son cambios espontáneos en la bacteria que son irreversibles y se heredan de una bacteria a otra. La mutación no es más que una alteración en la secuencia de los nucleótidos que como consecuencia me va a dar lugar a la alteración de las proteínas. ¿Por qué? Porque el material genético es el que va al final a transcribir, traducir las proteínas, ¿no? Eso lo hemos aprendido en biología. Entonces, si los nucleótidos no están en la disposición que deberían de estar, obviamente me va a dar lugar a otro tipo de proteínas, no a las que tenían que salir. Y ahora, las mutaciones se pueden dar por 4 situaciones. La primera, a través de mutágenos, que son los mutágenos, radiaciones o productos químicos que entran en contacto con las bacterias y hacen que éstas cambien en su estructura, en su forma, en algún cambio les produce, pero son elementos o compuestos químicos. Las otras 3 opciones son por sustitución, es decir, yo tenía un material genético codificado para darme una proteína y uno de esos pares de bases, digamos, ustedes saben que siempre está citosina, guanina, adenina, timina. Así van unidas. Supongamos que una de las citosinas, guaninas que tenían que estar ahí,
desaparece y en su lugar aparece una adeninatimina. Esa es una sustitución, ya un cambio. La otra opción es por adición. Tenían que haber 10 pares de bases para formar una proteína y de pronto aparecen 11. Está aumentando, ya es una mutación. Y la de elección, que es totalmente lo contrario, tenían que haber 10 y en realidad hay 9. En cualquiera de estos casos, mis proteínas van a ser alteradas. La transferencia genética es otro tipo en el que hay ese cambio. Tenemos nosotros dentro de estos la transformación, la transducción y la conjugación, que ya los habíamos visto. Para que se lleve a cabo la transformación, la bacteria lo que hace es recolectar material genético que está en el ambiente, en el medio, de alguna bacteria que haya muerto y explotado en algún momento y liberado su material genético. En la transducción lo que hace es que una bacteria se une a un bacteriófago, que un bacteriófago es un virus que tiene material genético bacteriano, se unen y este virus le transmite ese material genético que tenía de una bacteria anteriormente. Y finalmente la conjugación, que requiere de 2 bacterias, donde una de ellas tiene que tener pilis y a través de ese pilis le transmite cierta cantidad de su material genético. ¿Cuál es la función al final de todo esto? Que va a haber un cambio y ese cambio va a persistir en las nuevas bacterias que se vayan formando. ¿Con qué finalidad? Que la bacteria adquiera nuevo poder patógeno, porque ya les he dicho, si el material genético que le transfiere le da la capacidad de tener pilis, de tener cápsulas, de tener glicocálix, de tener esporas, obviamente la bacteria es más dañina, más patógena. Y también le ayuda a resistir a los antibióticos. Ese sería el tema 2. Como les dije, es bastante corto porque hace mucha referencia al primer tema que habíamos visto ya. Luego tenemos como tercer tema los métodos de esterilización y desinfección. Tenemos que entender 3 conceptos importantes. ¿Qué es esterilización? La esterilización se refiere al procedimiento preventivo con la finalidad de destruir microorganismos tanto en su forma vegetativa como en la forma de espora. Yo les había dicho, ¿no?, que las bacterias tenían la forma vegetativa, que es la forma en la que nosotros lo vemos en el microscopio, o son cocos o son bacilos. Y cuando se enfrentan a condiciones de temperaturas altas, condiciones adversas, algunas tienen la capacidad de formar esporas. Entonces, el procedimiento de esterilización básicamente es el que me destruye prácticamente todo, es el mejor método. La desinfección, que viene a ser destrucción también de microorganismos patógenos, no en su totalidad, le cuesta mucho más destruir esporas y se realiza en objetos. La esterilización generalmente utiliza equipo. La desinfección es sobre superficies por lo general. Lo utilizamos en los mesones, lo utilizamos en las paredes. En cambio, la esterilización es más para material de laboratorio, por ejemplo, en bacteriología, que esterilizamos las cajas Petri cuando son de vidrio, esterilizamos las pipetas de vidrio, esterilizamos los matraces que vamos a utilizar para preparar los medios de cultivo, entre otros. Y la antisepsia, que se refiere también a la destrucción de microorganismos, pero aquellos microorganismos que están en organismos vivos. O sea, un antiséptico yo lo utilizo en material vivo, un desinfectante en material inerte, sin vida. Un ejemplo de esterilización que más utilizamos en bacteriología vendría a ser el horno. En el horno nosotros llevamos para esterilizar nuestro material que vamos a utilizar, o el autoclave, que se utiliza para colocar ahí y esterilizar los medios de cultivo que preparamos. En cuanto a desinfectante, el más utilizado es la lavandina, que tiene que tener una concentración adecuada. Y en cuanto a un antiséptico, lo que estamos viendo ahorita en su auge, que es el alcohol en gel. Dentro de los métodos de esterilización tenemos métodos físicos, que se dividen en los de calor seco y los de calor húmedo. Dentro del calor seco tenemos la llama directa, el mechero, que lo utilizamos generalmente para esterilizar las asas de cultivo, que son esos fierritos que ven en la imagen.
Y este es un cabo que es de plástico y aquí está el fierro, que a veces es solamente en punta y otras veces es redondo. Y yo lo debo dejar ahí en la llama durante unos 15 a 20 segundos hasta que se me vuelva, como lo ven ahí, de color rojo, rojo vivo, que significa que ya está estéril. El aire caliente, utilizamos los hornos de esterilización, que es aquí donde colocamos el material de vidrio envuelto en papel madera. Requiere entre 150 a 190 grados por una hora para que el material esté estéril. Dentro de los de calor húmedo tenemos el agua hirviente, que si bien hirviente lo conocemos a 100 grados, sabemos que no hierve a los 100, no llega hasta los 100 aquí, por un aproximado de 10 a 30 minutos, que también me sirve para material de vidrio, incluso para algunos plásticos. La pasteurización, que es la que se utiliza en la leche, en la fabricación de la leche, por ejemplo, que requiere subidas y bajadas de temperatura hasta los 65 grados centígrados por 3 días. Y el vapor de agua, que se utiliza bastante en bacteriología, que es el llamado autoclave, que es este aparatito que ven aquí, que funciona básicamente como una olla a presión, donde lo que yo hago es colocar aquí mis medios de cultivo o el material que quiero esterilizar, se tapa, es un cierre hermético como la olla a presión y tiene un termostato, y esto se coloca a 121 grados por unos 15 a 20 minutos. Dentro de los métodos mecánicos, el que más conocemos, el que hemos visto alguna vez, es el método de filtración, que se utilizan filtros con poros de diferentes diámetros de acuerdo al microorganismo que se desea remover. Después tenemos las radiaciones ionizantes de alta energía, como los rayos X y los rayos gamma, que se utilizan más que todo para material plástico, gomas, y las radiaciones ionizantes de baja energía, como los rayos ultravioleta, que nosotros lo utilizamos, y dicen quirófanos y superficies, nosotros lo utilizamos en las llamadas cabinas de bioseguridad, que son unas campanas de fierro generalmente, que tienen una capa protectora de vidrio en la parte delantera, que uno trabaja en esas cabinas para evitar el contagio con algún germen que está manipulando. Entonces yo les he dicho a ustedes, acostúmbrense a trabajar detrás del mechero porque no tenemos esa cabina. Entonces en las cabinas el vidrio ese lo que hace es cortarme a mí la distancia entre mi cara, si ustedes quieren, y el material que estoy manipulando. Entonces si algo salpica, va a salpicar a la campana, no a mí. Solo mis manos entran en esa campana. En cambio, como nosotros en las universidades en general no hay cabinas, pues el mechero es nuestra protección. Pero en estas cabinas hay rayos ultravioleta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Trabajamos el material que tengamos que trabajar y al terminar se limpia, se cierra el vidrio, se baja el vidrio y queda completamente cerrado, se enciende la luz ultravioleta unos 10-15 minutos y uno se va porque saben que la luz ultravioleta es dañina, y al pasar el tiempo viene y lo apaga y ya está listo para trabajar al día siguiente. Ahora, dentro de los desinfectantes, ¿qué es importante? Para que se considere un buen desinfectante, este debe de cumplir ciertas condiciones. Estas son que esté a una concentración adecuada. Si ponemos de ejemplo la lavandina, no es lo mismo utilizar la lavandina como la compramos que utilizarla al 1%. Acuérdense que debe ser diluida, porque si está demasiado concentrada, lo único que hacemos es fijar los microorganismos en la zona que estamos limpiando, cuando lo que queremos es eliminarlo. El tiempo de aplicación no es nomás le doy una pasada y ya puedo trabajar. Tiene que estar un tiempito para poder realizar realmente una buena desinfección. Y el material a desinfectar, no puedo utilizar un desinfectante corrosivo, ¿no? En plástico, por ejemplo, porque va a quedar en nada. En metal, porque va a quedar en nada, me lo va a oxidar, etcétera, etcétera. Lo mismo que en la esterilización, no puedo yo agarrar y meter las pipetas Pasteur al horno, como van a salir una masa de plástico, ¿cierto?
Entonces tiene que cumplir esas 3 características un buen desinfectante para saber qué desinfectante elegir de acuerdo a lo que quiero desinfectar. Los desinfectantes tienen un mecanismo de acción. Algunos funcionan como coagulantes, como el ácido fénico, el alcohol etílico a 70 grados, fenoles sintéticos, que es lo que hacen, coagulan las proteínas. Otros funcionan como oxidantes. Dentro de estos tenemos los clorógenos, que lo que hacen es justamente oxidar. Luego los alquilantes, como el óxido de etileno, que interfiere con el ADN de las células de las bacterias, y otros que son tensoactivos, como por ejemplo los detergentes, las sales de amonio cuaternario, que tienen esa función de influir en la tensión superficial de la superficie de contacto. Hay 3 niveles de desinfección: la desinfección de bajo nivel, la desinfección de nivel intermedio y la desinfección de alto nivel. La de bajo nivel, ¿qué me va a eliminar? La mayoría de las bacterias, pero solo en su forma vegetativa, no las esporas, hongos y virus. No puede eliminar esporas, no puede eliminar Mycobacterium tuberculosis y le cuesta con algunos virus. La desinfección de nivel intermedio elimina la forma vegetativa de las bacterias, hongos y virus también, que aumenta aquí la destrucción de Mycobacterium tuberculosis, pero sigue sin eliminar esporas y virus resistentes. Y la de alto nivel elimina todos los microorganismos, incluyendo los virus resistentes y las esporas bacterianas. Básicamente este nivel de desinfección se compararía mucho con la esterilización porque me elimina casi todo. Y ahí tienen algunos ejemplos. Ahora, nosotros en bacteriología, además de estudiarla la bacteria, necesitamos ver cómo eliminarla, porque la bacteria, ¿qué es lo que me está haciendo? Me está produciendo daño si es que está en mi organismo, una bacteria patógena. Entonces, ¿con qué la eliminamos? Con el uso de antibióticos o antimicrobianos. Estos antimicrobianos que son simplemente elementos químicos que pudiesen ser naturales o sintéticos, que lo que hacen es eliminar o al menos reducir el desarrollo de los microorganismos, de las bacterias. De acuerdo a esto se clasifican en 3 tipos los antimicrobianos, de acuerdo al efecto que producen. Algunos son bacteriostáticos. ¿Qué hace un bacteriostático? Inhibe el crecimiento microbiano, solamente evita que éste se siga desarrollando, que se siga multiplicando, pero la bacteria no va a morir. En general lo que hacen es inhibir la síntesis de proteínas. Si no hay síntesis de proteína, la bacteria no se replica. Se unen de manera reversible a los ribosomas, es decir, estos antimicrobianos que son bacteriostáticos se unen a los ribosomas, pero pueden desunirse de nuevo, por eso es reversible, y al unirse a los ribosomas no permiten que se dé la síntesis proteica. Al no haber síntesis proteica, no hay crecimiento microbiano, pero no hay muerte celular. Las bacterias que están van a seguir vivas, van a seguir ahí. ¿Ya? Por eso es que la gráfica que ustedes tienen dice, este es el total de bacterias y ese mismo total está vivo, porque el bacteriostático no la va a matar a la bacteria. Simplemente nosotros ya lo vamos a comenzar a eliminar. Un bactericida, en cambio, no solo disminuye su crecimiento, sino que también mata a la bacteria, pero no rompe su pared celular, no explota, ¿ya? La bacteria se muere simplemente. Entonces, por eso es que la gráfica que ustedes tienen, esta es la cantidad de bacterias que hay, pero la cantidad de bacterias vivas va descendiendo cuando yo voy consumiendo los antimicrobianos bactericidas. ¿Por qué? Porque la bacteria se está muriendo. Viables es viva, estas están, pero están muertas. Un bacteriolítico, en cambio, no solo la mata a la bacteria, sino que además destruye la pared celular. Por lo tanto, el número de bacterias
bacterias totales y el número de bacterias viables en su gráfica decae. ¿Por qué? Porque ya no encuentro bacterias, porque se rompieron y liberaron su material genético al exterior. Nosotros podemos medir cómo va a funcionar un antibiótico in vitro, se llama, es decir, en el laboratorio, para ver si in vitro en el laboratorio funciona, lo más probable es que in vivo en la persona vaya a funcionar. Tenemos dos formas de verificar y de darle al médico un dato de qué antibiótico tendría que darle. Una de las opciones se llama la concentración mínima inhibitoria, que es el llamado SIM. La otra opción se llama el método, se los voy a anotar aquí abajito, el método de Kirby-Bauer, que este método de Kirby-Bauer es el que nosotros aprendemos en la materia y el que generalmente se hace en los laboratorios. En la mayoría de los lugares no tenemos concentración mínima inhibitoria. Entonces, es mucho más sencillo realizar el método de Kirby-Bauer y es el que ustedes van a hacer en los hospitales cuando les toque hacer el internado. ¿Ya? Entonces, la concentración mínima inhibitoria, ¿en qué consiste? Fíjense que yo aquí tengo un agar, que por el color sería un agar sangre, donde se sembró la bacteria y estos puntitos son las colonias de bacterias que crecieron. Entonces, ¿cómo pruebo ese método de concentración mínima inhibitoria? Lo que voy a hacer es tomar un asa, alzar una colonia y diluirla en cualquier diluyente, puede ser solución fisiológica, pongámosle que es. Al colocar ahí la bacteria, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que obviamente mi tubo se va a hacer turbio. Luego lo que hago, en todos mis tubitos tengo la misma cantidad de solución fisiológica. ¿Qué voy a hacer? Colocarle esa solución que tiene bacterias ya, la misma cantidad a cada uno. Supongamos 1 ml, 1 ml, 1 ml a cada uno de estos tubos. Y eso se lleva a la estufa por 24 horas a 35-37 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a ocurrir al día siguiente? Que se van a colocar, además de tener la cantidad de bacterias, todas la misma cantidad de bacterias, ¿qué hay de diferencia? Que al primer frasquito yo le coloco, digamos, un antibiótico, vamos a utilizar la penicilina. Yo aquí le pongo 10 microlitros de penicilina, al otro le pongo 20, al otro le pongo 40, al otro le pongo 80, estoy duplicando. Entonces aquí hay menos antibiótico, aquí hay un poco más y más. Entonces al llevar a incubar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que donde hay poco antibiótico, la bacteria va a seguir creciendo, por lo tanto mantiene el color o la turbidez del anterior. Donde no hay crecimiento no va a haber turbidez. Si esto yo lo veo en el microscopio, voy a observar la presencia de bacterias. El siguiente tubo, donde ya no hay turbidez, es lo que se considera la SIM o la concentración mínima inhibitoria. ¿Qué es entonces esta concentración mínima inhibitoria? Es la concentración mínima en la cual a simple vista ya no se observa crecimiento bacteriano. ¿Por qué a simple vista? Fíjense, este está turbio, estos ya no están. Por lo tanto, a partir de aquí, esto es concentración mínima inhibitoria. ¿Ya? A partir de aquí, la cantidad de antibiótico que yo le coloqué elimina a la bacteria a simple vista. Pero ¿qué pasa si yo cada uno de estos tubitos los siembro, los que ya no crecieron, los que ya no se ve a simple vista la turbidez, los siembro en diferentes cajas? ¿Qué va a ocurrir si yo hago eso? Ya tenemos claro cuál es la concentración mínima inhibitoria. ¿Ya? Voy a tomar de cada uno y voy a sembrar en mis cajas Petri. Y el tercero. Y esto lo voy a llevar nuevamente por un lapso de 24 horas a la misma temperatura. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que pese a que no se observa turbidez, algunas de ellas crecen.
y estas colonias son idénticas a las colonias iniciales. Entonces, a partir del siguiente, donde ya no hay crecimiento, esto es otro término que se conoce con el nombre de concentración bactericida mínima. Es la concentración en la que ya no existe ni una sola bacteria al sembrar, ¿ya? Entonces, para yo conocer la concentración mínima inhibitoria, y eso quiero que quede claro, tengo que mirarlo a simple vista. A simple vista yo ya no observo turbidez, esta es mi concentración mínima inhibitoria. El primer tubito en el que yo ya no observe turbidez. En cambio, la concentración bactericida mínima yo no la puedo observar aquí. Yo no puedo decir es este o es el de acá. Necesariamente tengo que sembrar todos los tubos que están después de la concentración mínima inhibitoria para ver hasta cuál hay desarrollo, y a partir del que ya no haya desarrollo se considera concentración bactericida mínima. Si aquí no me hubiese crecido, tanto la SIM como la CBM hubiesen estado aquí, a este nivel. Este otro es el método que les decía, el de Kirby-Bauer, que se llama también método de difusión en agar con discos de celulosa. Que la diferencia es que aquí yo lo que hago es sembrar a mi bacteria en 3 direcciones diferentes, como hicimos la prueba de la novobiosina, y se colocan discos. La novobiosina yo les dije que era un disco, entonces estos son discos que se colocan ahí. Y luego de ponerlo 24 horas en la estufa, yo voy a ver la formación de halos, que hay un halo, no creció la bacteria aquí también hay halo, aquí un halo no muy grande, y que aquí no hay. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Medir, no habíamos dicho que hay que medir esta distancia con la regla y compararlo con las tablas de identificación para ver en las tablas a partir de qué tamaño me dice que es sensible y a partir de qué tamaño me dice que es resistente, porque para cada antibiótico la medida es diferente. La novobiosina era, su tamaño era menor a 16 resistente, mayor o igual a 16 sensible. Cada antibiótico tiene medidas distintas. La concentración mínima inhibitoria, en cambio, que es la que acabamos de ver, ¿en qué consiste? Les repito, cantidades iguales de diluyente, cantidades iguales de bacteria, lo que varía es la cantidad de antibiótico que yo le coloco. Aquí le puedo poner 1 gramo, aquí 2 gramos, 4 gramos, 8 gramos, 16 gramos. Y como mido, si aquí hay turbidez, no es concentración mínima inhibitoria. Aquí igual hay turbidez, no es concentración mínima inhibitoria. Este tubo se mantiene igual que como estaba al inicio. Entonces, esta es la concentración mínima inhibitoria. Para saber la concentración bactericida mínima que tendría que hacer, sembrar tanto este, que es el de la concentración mínima inhibitoria, como los que le siguen, que están también sin turbidez, y en el que vea yo crecimiento, en el que vea puntos que crecieron, lo descarto, y el siguiente en el que ya no hay crecimiento se consideraría concentración bactericida mínima. Lo mismo aquí, ¿cuál sería la concentración mínima inhibitoria? Fíjense, todos los tubos tienen la misma cantidad de disolvente, la misma cantidad de bacterias, que varía la cantidad de antibiótico que le han colocado. Aquí hay menos y este último tiene más. Estos están turbios, 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 turbios. En cambio, este está sin turbidez. Esta es la concentración mínima inhibitoria. Y la bactericida que tendría que hacer, sembrar este y este. Y en el que ya no se vea desarrollo en mi caja, el siguiente se considera concentración bactericida mínima. Lo mismo aquí, concentración mínima inhibitoria sería este tubo de aquí. A partir de aquí están límpidos, estos están turbios. Concentración mínima inhibitoria. La bactericida que tendría que hacer, sembrar este, y ver en cuál ya no hay desarrollo, y esa es mi concentración bactericida mínima. Este de aquí es un método relativamente nuevo, más que todo para nosotros, que se llama el método del Epsilon Test, que se lo conoce también como I-Test.
Básicamente es una mezcla entre los dos métodos anteriores. ¿Por qué una mezcla? Porque si se fijan, son tiras de papel filtro. Los discos son de papel filtro también, los que se utilizan para el Kirby Bauer. La diferencia es que estas tiritas tienen un antibiótico en diferentes concentraciones. Lo que hacíamos aquí, colocar diferentes concentraciones. El método es el mismo que el de Kirby Bauer, se siembra en toda la extensión y luego lo que se hace es colocar la tira. Y yo me fijo, aquí tienen, miren, concentraciones bajas y va subiendo. Entonces, a partir del momento en el que se vea esto, este hueco, que significa que la bacteria no crece ya. Entonces, en este caso, a partir de 4 gramos o miligramos o microgramos o como esté, a partir de 4 le funciona al paciente. Obviamente ya si le doy 6, 8, 12 le va a funcionar también, pero si le doy menos de 4 no le funciona. Entonces al médico yo le puedo dar un valor. ¿Ya? En cambio en los discos del anterior, en el que utilizamos para la novobiosina, por ejemplo, yo no le puedo dar la concentración, solo le puedo decir es sensible o es resistente, dele o no le dé. Ya la dosis la decide el médico porque yo no sé. En cuanto a la clasificación de antibióticos, nosotros tenemos diferentes familias, dentro de los que están los beta-lactámicos, aminoglucósidos, azúcares complejos, polipéptidos, rifamicina, tetraciclina, anfenicoles, macrólidos, misceláneos y los quimioterápicos antibacterianos. A mí me interesa que aprendan al menos ustedes algunos ejemplos de beta-lactámicos, los azúcares complejos y macrólidos, porque eso los vamos a utilizar cuando hablemos de mecanismos de resistencia. Porque para buscarlos en laboratorio yo necesito probar esos antibióticos en los papel filtros que vienen. Esos antibióticos son los que se utilizan para observar en el laboratorio que una bacteria produce mecanismo de resistencia. Porque si en laboratorio lo produce, en mi organismo va a ocurrir lo mismo si es que yo llego a tomar ese antibiótico. Y esos grupos se dividen en muchos más, porque fíjense, por ejemplo, los beta-lactámicos, dentro de ellos hay 4: penicilinas, cefalosporinas, monobactames y carbapenemas. Dentro de las penicilinas están las naturales, las sintéticas. Dentro de las cefalosporinas están las de primera, segunda, tercera y cuarta generación y así sucesivamente. Entonces traten de sacarse ejemplos de cada uno para que cuando toque avanzar el tema de antibiogramas, que es el último en laboratorio, entiendan ustedes qué antibiótico es el que estoy utilizando. ¿Y por qué es importante que yo aprenda mecanismos, que yo aprenda antibióticos? Porque nosotros necesitamos hablar de mecanismos de acción y mecanismos de resistencia. Son dos conceptos necesarios en la parte de bacteriología. ¿Qué es un mecanismo de acción? Básicamente es lo que el antibiótico o el fármaco, si ustedes quieren, pero en mi caso es solo antibióticos porque se trata de bacterias y quienes actúan frente a las bacterias son los antibióticos. Es lo que hace el antibiótico a la bacteria. Ese es su mecanismo de acción. Digamos, yo me lo tomo, ingresa, va por, así haciéndolo práctico, va por mi boca, pasa a mi faringe, de ahí se va a mi esófago, llega al estómago, ahí se encuentra con las bacterias, pelea, eh, las rompe, ingresa hasta el núcleo, rompe el núcleo y la bacteria se muere. Ya me estoy inventando un mecanismo de acción. Entonces, el antibiótico prácticamente es creado con la finalidad de que haga esa acción. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Eliminar a la bacteria. Yo les explico uno, el que habla sobre la síntesis de la pared celular. Por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo de acción ahí de un antibiótico? Hay varios, ¿ya? Pero por ejemplo hay algunos antibióticos que son llamados betalactámicos. Dentro de los betalactámicos nosotros tenemos la penicilina, la cefalosporina, todos los que tienen aquí abajo. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Actúan a nivel de la síntesis de pared celular. ¿Qué es lo que hacen? La bacteria, se los estoy explicando a grandes rasgos para que me logren comprender, tiene en la pared celular unos receptores
que se llaman los receptores PBP. P, B mayúscula, B labial y otra vez P. Entonces ese antibiótico es creado de tal forma que viene a anclarse, a formar una unión con esos PBP que yo les digo. Supongamos que el PBP es un candado y mi antibiótico es una llave que le calza perfectamente a ese candado. Entonces, como le calza perfecto, viene, se ancla a ella y ya no deja que mi bacteria forme esa pared celular, sino que más bien desequilibra la pared celular que tiene y por lo tanto la bacteria se muere. Ese es un mecanismo de acción, eso es lo que hace el antibiótico. Viene, se une al receptor que supuestamente permite la síntesis de pared celular y evita esa síntesis de pared celular. Y así cada uno de los antibióticos tiene un mecanismo de acción. Otros actúan a nivel del metabolismo del ácido fólico, otros en la membrana plasmática, otros en la elongación del RNA mensajero, otros actúan inhibiendo la ADN girasa, que es una enzima, otros actúan en la transcripción, otros actúan a nivel del ribosoma de la parte 50S, otros en la 30S, otros inhiben la síntesis de proteínas a partir del RNA de transferencia, etcétera, etcétera. Ya tenemos una gran variedad. ¿Para qué me sirve a mí estudiar el mecanismo de acción además? Porque las bacterias no son cómodas. No dicen, ay, bueno, ya hay un antibiótico que me mata, ni modo, me lo van a dar y me voy a morir. No. Ellas han empezado a generar lo que se denomina mecanismo de resistencia. Y aquí tienen otros ejemplos, otros antibióticos, un poco más resumidos algunos, pero básicamente es lo mismo. Entonces lo ideal es aprender cómo actúa cada uno, pero esto lo ven más ustedes en la parte de farmacología. Ya en bacterio me interesa que ustedes aprendan al menos nombres de antibióticos y los mecanismos de acción más importantes. Uno de los más importantes es a nivel de la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque los antibióticos que más se utilizan, que más se dan hoy en día, son antibióticos beta-lactámicos. Y estos son los que actúan a nivel de la síntesis de pared celular. ¿Por qué se dan más? Porque son más económicos, porque son más fáciles de encontrarlos, llegan muchos más y además causan menos reacciones adversas. Ya entonces estos los tenemos que manejar. ¿Qué ha hecho la bacteria para evitar que este antibiótico venga y le elimine y le haga daño? Ha creado lo que se denomina mecanismos de resistencia. ¿Qué son entonces los mecanismos de resistencia? Es lo que hace la bacteria para evitar que el antibiótico cumpla su mecanismo de acción. En otras palabras, es lo que hace la bacteria para evitar que el antibiótico la elimine, porque ella quiere sobrevivir. Entonces, si partimos del mecanismo de acción que yo les expliqué hace ratito, ¿cuál sería el mecanismo de resistencia frente a ese mecanismo de acción? Este de aquí. Alteración de la proteína fijadora, la PBP de la que les hablé. ¿Se acuerdan? Les dije que era como un candado y el antibiótico era como una llave. ¿Qué hace la bacteria? Cuando ya ve que viene un antibiótico que sabe que le va a hacer daño porque le va a calzar y no la va a dejar formar su pared celular, pues simplemente cambia la forma de esta PBP. Si mi candado tenía, no sé, una forma a la entrada, en una forma de corazón, va a cambiar a una forma de estrella. Entonces mi llave, mi antibiótico que tenía una forma de corazón para encajar ahí, no va a poder. Va a llegar hasta ahí, va a intentar encajar, no va a poder y ¿qué va a hacer? Mi organismo lo elimina. Entonces no cumple su mecanismo de acción. ¿Qué se cumplió? El mecanismo de resistencia de la bacteria. Como el antibiótico no pudo ejercer su acción, pues entonces la bacteria se sigue replicando, sigue formando pared celular y la infección continúa. Entonces, ¿por qué? Dice uno, muchas veces ocurre que a mí me dan un antibiótico sin hacerme cultivo, que no se debería. A mí me deberían hacer un cultivo para ver qué antibiótico me sirve, para ver si no hay mecanismo de resistencia frente a ese antibiótico. ¿Qué ocurre? Muchas veces nos dan un antibiótico cuando yo estoy con una infección. Me dan y el día 1 me hace perfecto, me siento de maravillas, el día 2 excelente y el día 3 caigo de nuevo, el día 4 me estoy muriendo, el día 5 vuelvo al médico y le digo, no sirvió su antibiótico. Ya no sirve, parece que el primero que me dieron era bueno, pero ya me compré después otros dos y no.
No, lo que pasa es que la bacteria no está preparada para que venga el antibiótico y poderlo eliminar y evitar su mecanismo de acción, sino que la bacteria cuando se encuentra en contacto con él comienza a crear este mecanismo de resistencia. Obviamente el día uno tal vez no le da el tiempo porque necesita modificar y modificar cuesta. Entonces, el primer día por eso sentimos alivio, porque la bacteria no puede, todavía está reaccionando, está buscando la forma de modificar para que no le haga daño. Entonces, obviamente el antibiótico me hace sentir bien porque elimina unas cuantas bacterias, pero ya las que quedaron ya crean ese mecanismo de resistencia. Es por eso que el día 2, día 3 no me hace nada el antibiótico. ¿Por qué? Porque ya lo creó, entonces la siguiente dosis que me tomé no me hizo nada porque la bacteria ya creó el mecanismo de resistencia y evitó que el antibiótico siguiera cumpliendo el mecanismo de acción. Y así, fíjense, cada uno tiene un mecanismo de resistencia diferente. Las quinolonas lo que hacen es modificar las ADN girasas para que así no se pueda ejercer efecto. El cotrimoxazol modifica la enzima blanco. Las quinolonas y la vancomicina modifican la membrana. Los aminoglucósidos, la membrana interna. Los betalactámicos por inhibición enzimática. Frente a la rifampicina, el mecanismo de resistencia es modificación de la ARN polimerasa. Frente a los macrólidos, lincosamidas, tetraciclinas y aminoglucósidos, hay la modificación del blanco ribosomal, o sea, el ribosoma, ¿no? La parte 30S o la 50S se modifica y ya no pueden ejercer su acción estos antibióticos. Y las tetraciclinas y quinolonas lo que tienen es la producción, bueno, frente a ellas lo que tiene la bacteria es la producción del eflujo activo, que es como una bomba, que ingresa el antibiótico, ingresa la tetraciclina y como si hubiera una bomba, de vuelta lo tira hacia afuera y no puede ejercer su acción. Ya todos esos son mecanismos de resistencia entonces, porque la bacteria no se va a quedar de manos cruzadas. Ella ve condición adversa, ella tiene que sobrevivir. Y esa es la gran pregunta. ¿Qué estamos haciendo con los antibióticos? Lastimosamente los estamos perdiendo. Antes, cualquier infección prácticamente se curaba con penicilina. ¿Por qué? Porque la bacteria no había creado mecanismos de resistencia. Para todo, para todo servía la penicilina, pero después de un tiempo dejó de funcionar. Comenzaron a crearse nuevos antibióticos y demás. Y el creador de la penicilina lo decía, llegará un momento en el que la penicilina no servirá para absolutamente nada. ¿Y eso por qué? Porque lo daban como si fuera refresco, entonces la bacteria comenzó a crear estos mecanismos de resistencia que antes no se estudiaban porque no habían. Le dábamos penicilina, sanaba, pero de un momento a otro la bacteria tuvo la necesidad de subsistir y por eso es que hay los mecanismos de resistencia y ustedes tienen un poquito más para estudiar, ¿ya? Entonces hay que cuidar los antibióticos. Hace años que no se crean antibióticos nuevos. Por ahí es un campo en el que ustedes pueden ejercer el día de mañana. Pero mientras tanto los tenemos que cuidar. No es nomás, a mí me hizo bien la amoxicilina cuando me dio infección faríngea, entonces cuando a mi mamá le dé también le voy a dar amoxicilina. No, cada organismo es diferente y la bacteria que me infecta es diferente, no es la misma. Entonces hay que ver si me sirve la amoxicilina o tal vez a mi mamá no le funciona, ¿ya? Es la única manera de rescatar los antibióticos, evitar que sigan los mecanismos de resistencia. Eso sería todo. Ahora los voy a dejar con un video que es para que se distraigan un poquito acerca de eh, los parciales, ya con una película que tal vez muchos han visto, otros quizá no, pero para que distraigan un poquito la mente y bueno, hasta aquí es el tema 3 y hasta aquí dan su evaluación. Como ven son temas cortos, por eso es que los he hecho en uno solo. Hasta aquí dan su evaluación la siguiente clase, como ya lo dimos del primero. Y al finalizar, les voy a presentar también unas mnemotécnicas con la finalidad, un videito que encontré que me gustó,
donde le colocan frases a los antibióticos más importantes para que ustedes los vayan aprendiendo y los vayan manejando a nivel de la síntesis de pared celular, de las proteínas, lo más importante, para que ustedes los manejen con palabras que hacen que les ayude a recordar los nombres de los antibióticos. What the hell? Looks like we pissed her off. They're killing themselves. We better keep them in front of us. How do we do that? You guys are so screwed now! Bring me Thanos! That's it. Eyes up. Stay sharp. I told you, you'd die for that. You should have gone for the head. What'd you do? Steve? Sam! No, no, no. Groot. No. General, up. This is no place to die. Oh, God.